Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, de acuerdo al lugar en que usted nos esté sintonizando. Estamos con un nuevo programa de Entre las entrañas y en este día, donde Sonia Fabiola de Mitrópolis nos asiste directamente desde la ciudad de Cosquín, estamos con un veterano de guerra, Francisco Cabrera. Muy buenos días, Francisco. ¿Cómo le va? Muy bien, señora, y muy buenos días y gracias por esta invitación y por el programa que están llevando ustedes. Bueno, nuestra idea es colaborar en esta malvanización que ustedes están haciendo, y a medida que uno va transitando los días y los caminos de la patria, se encuentra con que somos varios los que andamos en esta tarea, que a veces es silenciosa, pero que siempre es efectiva. Así es que cuéntenos un poco, Francisco, ¿cómo fue el tema de Malvinas? ¿Usted estaba haciendo el servicio militar o estaba en las Fuerzas Armadas? Bueno, le voy a decir, siento un orgullo de ustedes de que llevan malvinizando acá en esta parte de Córdoba. Yo hace 13 años que estoy viviendo acá en Córdoba, en Carlos Paz. Yo soy oriundo del Chaco, de una provincia de muy, que está muy olvidado de los veteranos de Malvinas y cuando llegué acá vi que llevan mucho la causa de Malvinas a la comparación del Chaco que están pasando allá mis compañeros y eso me orgullecen y a partir de que vine acá empecé a contar la causa que pasé en Malvinas y relatando, ver mis compañeros acá que después de 20 años a contar la verdadera historia de la verdadera causa de que pasé en Malvinas. Yo soy soldado y estaba cumpliendo el servicio militar en esa época que era obligatorio y me tocó a los 18 años. Estuve haciendo en Bahía Blanca, Puerto Belgrano, era con cripto y, y estaba haciendo infantería marina. Me tocó ir del Chaco era un número alto que en ese momento era por el número de documento y me tocó el 919 que era en esa parte que me tocó en Bahía Blanca. Mi destino era ese. Bueno, ahí estuvimos haciendo intrusiones, todo me tocó ahí. Eh, Había sido que en esos momentos que estaba en intrusiones, todo, nunca tuve la oportunidad de ir a ver a mi familia y estuvimos haciendo ejercicio con los norteamericanos. Había sido que ya nos estaban preparando para una misión que nunca se supo para qué era. Siempre teníamos una mente que era el conflicto con Chile, que siempre era ese pensamiento, pero nunca nos imaginábamos de que íbamos a tener un problema con Malvinas, porque ni en la escuela en esos momentos, y cuando íbamos en esa época, nunca se era mencionada Malvinas. Y bueno, hacíamos ejercicio todo y fue un 27, 28 de marzo que volvimos de un ejercicio de la península Valdés y llegamos a destino y ya se estaba cumpliendo los 14 meses de que estaba cumpliendo mi periodo de salir de baja. Ya sería ya volver a la vida civil cumpliendo mi servicio obligatorio
que teníamos ya, volver ya. Y en ese momento llegó una orden que no teníamos que desarmar ningún armamento y nos llevaron otra vez al puerto, a donde habíamos ido hace unos días a hacer un ejercicio, porque hacíamos ejercicio con unos anfibios que nos llevaban a Puerto La Península Baldea, Chubut, con unos anfibios que era lo único que hacíamos ejercicio nosotros, la infantería marina. Nos volvieron y ahí empezamos a ver un movimiento mucho, de mucho armamento, todo eso, y nos sorprendió, pero nunca nos avisaron de que íbamos a ir a algún lugar. Eh, Recién el 1 de abril, cuando estábamos llegando, supuestamente había tormenta impresionante que se movía todo el barco, que nunca nos había tocado unas tormentas muy fuertes, que era impresionante las olas que eran, se movía todos los armamentos, los camiones, todo eso que llevaban y, y tuvimos la suerte que el 1 de abril se calmó todo eso de 1982, se calmó el mar y era algo así como en las películas que nunca nos había tocado eso, era algo de terror, era Eso lo que es nos lo que, pasó. a eso es lo que llamaron Operación Rosario, ¿verdad? Exactamente, esa era la Operación Rosario, pero después nos enteramos que una vez que habíamos desembarcado, que habíamos tomado, la llamaron Operación Rosario. Eh, Después que recuperamos Malvinas, se la llamó Operación Rosario. Eh, bueno, eso fue el primero de abril que esa era la misión que íbamos a tomar, pero como hubo esa fuerte tormenta, no pudimos desembarcar. Pero antes de eso, ya los comandos anfibios no estaban esperando, porque nosotros íbamos de apoyo. Ya iban adelantados unos comandos anfibios que se les llaman, que van a primera línea. Y Así ahí, que Francisco, ¿quién era su jefe inmediato? el jefe de nosotros fue el almirante Busser, que estaba a cargo de la Operación Rosario, era. Él, el 1 de abril, cuando estábamos en el buque, eh, era más o menos a las 9:30, 10 de la noche, más o menos, no sé, por los autoparlantes nos comunicó que íbamos a ser los únicos protagonistas, y que íbamos a ser algo histórico y que como San Martín, Belgrano, que íbamos a quedar en la historia en recuperar Malvinas, que iban a ser los 150 años, que si no recuperábamos en esa época iban a ser inglesas. Y cuando dijeron Malvinas, nosotros algo, no sé, nunca nos imaginábamos, ya como le digo, ni en la... Se cortó, señora, No, no, sí, yo lo escucho perfecto. pero acá yo no los veo a ustedes. Ah, porque ya ya va a mejorar la imagen. Pero Ah, bueno, bueno. ¿Sigo sígueme hablando? contando. Sí, sí, por Bueno, favor. y bueno, pasó eso y dijo que no esperaban, que no estaban esperando y de que había ingleses y que íbamos a combatir, así que estemos preparados y que por eso mismo no tenían preparado todo este tiempo que estábamos haciendo ejercicio, todo eso así que si ven que algún compañero esté herido, que sigamos adelante, todo que nos hablaron, pero nunca y después nos agarraron cada jefe de grupo y nos dijeron todo,
que tenemos que combatir y que estemos, que estemos al frente y que practiquemos lo que nos enseñaron en este tiempo que estuvimos haciendo todos los ejercicios de combate continuamente. Así que bueno, Así que, a eso ver, Francisco, entonces ustedes eh, el entrenamiento lo hicieron en la zona de Puerto Madryn, en la península de Valdés. sí, siempre estamos, Volvieron hasta a Bahía Blanca y volvieron a ir y de allí fueron a Malvinas. exactamente, exactamente, así fue Y ustedes desembarcaron en segunda línea. como en segunda línea. O sea, porque primero fue Giardino con su gente y después Claro, desembarcaron ellos son los, ustedes. sí, nosotros vamos, o sea, desembarcaron, fuimos junto con Giachino, juntamente en el mismo barco, nada más que ellos desembarcaron primero en las primeras horas y después nosotros fuimos atrás de ellos, Claro. porque O ellos sea que son usted lo más conoció a especializados. Giardino, a Sí, Giaquino. sí lo conocimos porque estuvimos cuando estaba herido él, cuando fue atacado ahí en la casa del gobernador, nosotros ya estábamos ahí en la casa rodeado donde se entregaron los ingleses, todo ahí. Justamente cuando se entregó el gobernador inglés, era, nunca lo había visto yo. Nunca, siempre veía las películas esas de cómo estaba vestido el gobernador con ese sombrero con pluma, todo eso. Fue algo que no sabía. Inclusive un compañero mío que estaba ahí le sacó, que todavía lo tiene de recuerdo, que le sacó la banderita inglesa de eso, de los autos eso de antes, eso también Ajá. le sacó la banderita. Ese tiene un recuerdo ahí. Así Ah, que sí, mire. estuvimos todo ahí, así que. Y aparte de eso, mis padres se enteraron que yo estuve en Malvinas y que yo tengo una bandera ahí, la hice grande, que tengo una bandera, y ahora le voy a mostrar un cuadro que me hizo acá un amigo que me hizo un cuadro, que estuve ahí, que me sacaron en la revista Gente en esa época. No sé si se acuerda que ahora sigue Sí, todavía sí, la sí, revista. sí. Y entonces, Por Francisco, esa revista se enteraron mis padres que yo estuve en Malvinas. Fue algo ajá. furor, dice, nos contaban. Ahí se Y, enteraron mis padres que yo estaba y sus ahí y que padres, ¿qué le dijeron después cuando se vieron, cuando le contaban que a usted lo vieron por la revista Gente? no solo mis padres, que es que no teníamos contacto hasta que yo llegué ahí al Chaco, todo eso. Nada más que iban todos a verlo todo ahí como vio, como pueblo chico, Claro. iban y lo saludaban todos a mis padres, la gente conocida, porque era muy conocida ahí, y bueno. Cuando volví al Chaco, yo me quedé más o menos un mes en Buenos Aires porque era muy feo volver, y cuando volví a mi pueblo, era muy triste volver a esa realidad, no quería salir de mi casa. eh, Mis padres eran ¿Cuál, muy católicos, me querían llevar así a las virgen, todo eso, y yo no quería, me puse muy rebelde, me puse. Francisco, y su pueblo, ¿cómo se llama? Corzuela Chaco, Orzuela Chaco. Y qué distancia hay de Resistencia? más o menos 300 kilómetros ahí. Pero ¿hacia dónde? ¿Hacia el oeste? ¿Eh? Hacia el centro, hacia el centro está pasando esas peñas, no sé si se Ajá, ubica sí, Tarata, Las sí, Breñas. estuve Sí. en Presidente Roque Sáenz Peña Bueno, presentando mi libro. está cerca, 30 kilómetros está.
Ah, mire qué bien. Sí. Sí, es Eh, capital provincial de la tradición. Eh, a- esta semana fue el cumpleaños de 103 años, así que está muy lindo, está todo ahora. Así claro. que Y entonces tuvo su época de estar rebelde, de estar enojado. eh, Supongo que debe haber sido el trauma posguerra bastante sí, difícil de sí, superar. sí, 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 porque porque no nos dejaban, por ejemplo, cuando de salimos de allá, no nos permitían, por ejemplo, contar las cosas que pasamos. Hubo suboficiales que nos amenazaban, nos trataron mal. eh, Inclusive le cuento que, por ejemplo, después, porque el asunto era recuperar Malvinas y volver al continente. Esa era la misión de la Infantería Marina, y que no quede ningún inglés, ningún argentino, y volver diplomáticamente a, a luchar por los 150 años para recuperar Malvinas. Pero ¿qué pasó cuando el presidente Galtieri salió a decir que si quieren venir a pelear, que se vengan nomás? Entonces ahí se armó todo, porque inclusive hubo de la clase 63 de ejército, porque nosotros, toda la infantería, ya teníamos todo, la baja ya sería que ya habíamos cumplido el servicio militar, y ya teníamos todo y entraba la clase nueva. Entonces Claro, todos los compañeros de esa clase 63 la aprendió a luchar, todo que quedaron a combatir ahí, aprendieron más que estar haciendo el servicio ahí, que fueron los compañeros los que combatieron más. Nosotros que estábamos mejor preparados, nos mandaron a Río Grande, y el grupo de mi compañero que ahora es Ricardo Vélez, fue el grupo del BIN 5 de ahí de Río Grande. Se fueron a Malvina a pelear, que era también de infantería marina, por lo cual, por ejemplo, nosotros nos quedamos en los galpones de Río Grande, donde ahí nos maltrataron también ahí, los suboficiales, porque no, no, por cualquier cosita no estaba. Imagínense los galpones llenos de la gente que donaban todo eso, todas las cosas que llegaban del pueblo argentino, que nos mandaban todo, estaban llenos los galpones de mercadería, de chocolate, todo eso, y nos daban una barrita chiquita de chocolate. Así que imagínese todo eso, y a nosotros nos hacían dormir en los galpones, esos galpones de YPF ahí que están ahí en Río Grande, en los pisos, ahí con las bolsas de dormir que teníamos, todo eso. Y lo más grande que fue que nos traicionaron fueron los chilenos, porque nosotros íbamos a cubrir la frontera ahí del canal de Beagle, que todavía estaban las posiciones de 1978, cuando hubo el conflicto ese. Así que ahí nos mandaban también a cubrir todo, las guardias, todo y eso, y después. ahí tenemos que recordar que por un plebiscito y por mantener la paz, perdimos Lexon, Picton y Nueva. Exactamente, sí. Porque ellos fueron los que nos traicionaron, porque si no hubiesen sido por ellos, posiblemente podíamos haber ganado podíamos haber recuperado Malvinas. Otra, porque ellos le pasaban toda la información, e inclusive tenían ahí una base, ellos que le ayudaban mucho a los ingleses, y nosotros cuidábamos a 100 metros los radares argentinos ahí, que hacíamos que también era como si hubiese sido que estábamos en Malvinas, porque hacíamos los pozos zorros sobre que que brotaba el agua, y nos congelábamos todo ahí cuidando los radares, y donde salían los aviones, todo, los aviones de ahí, porque salían los aviones a combatir a Malvinas.
Y nosotros Yo- lo que nos llamaban la atención, porque si recuperamos Malvinas y estábamos bien preparados, ¿por qué llevaban a lo de ejército todo eso? Pero era cuestión de los comandantes, era conflicto entre el ejército, la marina y la aeronáutica, todo eso, porque el tema era que habíamos recuperado y se llegaba a todo diplomáticamente, y eso es lo que pasó, ¿no? Todavía no llegamos a entender, así que sí, la verdad que fue un tiempo de conflicto bastante, eh, más que nada a partir del 1 de mayo, porque en el mes de abril eh, todavía no estaba todo tan al fuego vivo como fue el mes de mayo, ¿no? sí. Ahora yo le digo una cosa, por ejemplo, ahora nosotros estamos, todavía llevamos malvinizando, fíjese que llevamos Malvina por dentro porque con nuestro propio sueldo que nos están pagando ahora, que no es tanto, pero por algunos nosotros del Chaco estamos eh, cobrando bien, pero por ejemplo acá en Córdoba le pagan una miseria a los compañeros, pero de todos modos compramos una cocina con ayuda de algo del municipio, algo, pero nosotros con nuestro bolsillo propio compramos una cocina de campaña que se usó en Malvinas, algo similar a eso, y repartimos chocolate en todas las actividades donde nos piden acá en las fiestas patrias, todo eso acá en Carlos Paz, todo, y algunas partes también acá alrededor, en San Antonio, todo eso. Y eso demostramos también de que llevamos Malvinas por dentro. Y y por ahí por ejemplo, no los políticos, sino la gente cuando vamos los desfiles, todo, eso nos orgullece de tenerlo en el alma, porque, por ejemplo, los políticos se acuerdan recién en la época del 2 de abril, recién, y después no, pero nosotros vemos la gente que cuando vamos por el centro, por todos lados, nos dan un abrazo, nos saludan y eso nos da algo de que nos reconocen todavía la gente. Por eso Ya tenemos 62 años y nos abrazan y eso nos orgullecen de corazón a Por nosotros. eso justamente, Francisco, muchos veteranos dicen que no les gusta que le llamen excombatientes porque se sigue combatiendo por allí. Lo que se combate hoy no es con un sentido bélico, sino que se combate la ignorancia y contarle a la gente la verdad de las cosas que pasaron. Y qué mejor que ustedes, que fueron los protagonistas, le cuenten al pueblo para que esto se sepa de la misma experiencia y voces de ustedes, y de esa manera la historia eh, quede escrita por quienes la vivieron, Sí, y de esa manera poder hacer que las nuevas generaciones lo sepan y tengan que defender, porque después o sea, todavía tenemos Malvinas para recuperar, pero también tenemos que tener el ojo largo para cuidar lo que es la Antártida, porque ese tema se viene en pocos años más. Nosotros decimos que a lo mejor 15 20 años más es mucho, pero para la vida nuestra, en cambio, para la vida del país es nada. Y por eso es que hay que preparar a las nuevas generaciones, ¿no? Contándoles la sí. verdad. Sí, sí, la verdad que sí. También me pone triste, por ejemplo, yo acá recién cuando vine acá a Córdoba, vi, como le vuelvo a repetir, me empecé
a soltar, a contar, porque después de 20 años volvimos a contar porque salí a la escuela a contar las cosas que nos pasó, porque los chicos ahora en la escuela le preguntan, ¿es cierto que los maltrataron? ¿Es cierto que les faltaba comida? ¿Es cierto? Está bien que en una guerra no pretendemos de que vamos a pasarla bien, que vamos, pero el maltrato que nos hicieron hacer, no solo a mí, sino a muchos compañeros que lo estaquearon, que sufrieron todos los mismos suboficiales que también tuvieron la cobardía y retrocedieron todo eso y que nos prohibieron contar eso, que acá hay algunos también que no querían que le cuente eso, y los chicos de la escuela, y ahora sí tenemos la posibilidad de contarles todo eso a los chicos, todo a los colegios. Hace poco fuimos acá a los colegios secundarios y nos abrazaban y lloraban los chicos, eso nos orgullece eso de que nos abracen todos los chicos y no sé, me faltan palabras para contarle, ¿vio? Hasta ahora se me caen las lágrimas contar esto y no sé. Sí, Así que, y me realmente, da lástima también, me da lástima porque, por ejemplo, en el Chaco, yo cuando voy todas las veces al Chaco, veo que todavía hay compañeros que están en el monte y que no, por ejemplo, los políticos, porque le pagan, por ejemplo, allá no tenemos psicólogos, no tenemos psiquiatra, y si tenemos que ir a algún lado, tienen que pagar un plus que acá no se paga nada, eso porque tenemos tengo todo cerca, todo eso y allá, por ejemplo, en la capital de donde va no le cobran nada, pero si hay un pueblo chico, dice hay que denunciarlo, dice, pero hay compañeros que no tienen movilidad y si lo denuncian no lo atienden, ya lo marginan, todo eso. Eh, por ejemplo, hay compañeros que se suicidan, no le ponen una bandera, lo entierran así nomás, no tienen el honor ese que yo veo que lo tienen acá, todo eso, y es una vergüenza que un veterano de Malvinas no lo reconozcan como lo tienen que reconocer. Y yo veo toda esa diferencia que hay entre una ciudad a un otro lado como es el Chaco, todo eso en los pueblos, ¿no? Así que esa es la entonces, bronca que le Francisco, da. entonces convengamos, Francisco, que por un lado, en estos 42 años que han transcurrido, primero rescatar de que han podido hablar y también cumplieron la orden de estar 30 años sin poder hablar, que esa fue la desmalvinización. Y que Exactamente. Y ahora, después dejarnos sin atención médica, nada, eso, todo eso también, porque claro, hasta ahora mismo, por ejemplo, por ahí se corta la asistencia de PAMI y tenemos que esperar, tenemos que andar luchando, tenemos que llamar a Buenos Aires, todo para ver la atención, todo eso, y es para atendernos, así que y bueno, y continuamente eso. entonces convengamos que todavía está faltando algún tipo de reorganización de parte de los veteranos y de la parte civil para poder tener la asistencia psicológica y atención médica que ustedes necesitan, ¿no? O sea que Sí, hay sí, sí. que sumar esfuerzos, digamos, ¿no? Sí. Ahora yo quiero descartar una cosa también. Por ejemplo, acá tenemos mucha, cambiando, ¿no? Tenemos mucha, el señor acá, el intendente de Carlos Paz, siempre nos abrió las puertas, todo, tenemos buena comunicación, todo eso. Eh,
del 2011, que está el intendente Avilés, nos abrió las puertas y nos atiende muy bien, nos soluciona muchos problemas, nos atiende acá en Carlos Paz. Eso es lo bueno que tiene acá el Claro. señor intendente. Bueno, Francisco, ¿qué mensaje ya terminamos? El tiempo se limita. ¿Qué Bueno, mensaje nos eh, dejaría? Bueno, el mensaje que estoy muy orgulloso por usted y todo su comitiva que sigue luchando por Malvinas y por todo Córdoba que veo veo que no se olvidan de Malvinas como usted y que me da el gusto de que me haya escuchado de todas las cosas que tenía y que puedo contar las cosas que me haya pasado y ahora recién me estoy soltando todas las cosas que me está pasando, que puedo contar todo a una radio y gracias a usted también y a su colega, eh, un, eh, un gusto de conocerla y que se haga público todo esto. Justamente hablando de público, el otro día en el Facebook que tengo ahí, comentaba algo que yo le estaba comentando, que nos maltrataba a todos los suboficiales, eso, y me borraron del Facebook ahí. Dice que no se podía comunicar, no se puede comentar eso, me borraron. Así que, bueno, Bueno, así pero las que verdades siempre salen. Así que bueno, exactamente eso. Francisco, Bueno, eh, le agradezco mucho su testimonio. eh, Agradecidos para que se sepa alguna partecita de los tiempos que vivieron y que les tocó transcurrir en Malvinas. sí, Muchísimas gracias. así como yo le cuento, le pueden contar muchos compañeros las cosas que pueden haber vivido, siempre y cuando sean soldados, porque hay suboficiales que, por ejemplo, nosotros, usted va a ver que los soldados llevamos la remera de Malvinas y los suboficiales siempre andan de trajecito, todo eso, oficiales siempre en los actos andan de trajecito o su uniforme. Así que con su medallita, todo eso. Nosotros llevamos siempre Malvina en el pecho, llevamos en el corazón, la remera, eso. Así que muchas gracias, señora, y que a su colega y que tenga un buen día y bendiciones para todos. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, esto ha sido un nuevo programa de Desde las Entrañas. Los invitaremos nuevamente el próximo miércoles cuando les digamos que estamos con un nuevo veterano de Malvinas. Muchísimas gracias y hasta ese momento.